Buenas noches, mis queridos hermanos. Para mí es un placer, como todos los lunes y miércoles, estudiar, profundizar un poco en la palabra de Dios. Para mí es un placer y un deleite que ustedes estén acompañándonos también. Y un saludo para todas las personas que nos están acompañando a través de las redes sociales. Que todo lo que vayamos a hacer sea para honra y gloria de Dios y que podamos salir esta noche con un conocimiento más amplio de lo que es el sacerdocio, de lo que son las ropas sacerdotales y de lo que es el plan que Dios ha ideado para salvarnos del pecado. Lleva por nombre santuario. Vamos a comenzar rápidamente. Déjenme compartir la pantalla aquí. Antes de comenzar, vamos a orar, queridos hermanos, para que Dios sea el que se encargue de todo lo que se vaya a hacer aquí esta noche. Oremos así como estamos. Querido Dios, Señor, gracias, Padre, te damos por lo bueno y lo maravilloso que eres, Padre. Gracias, Padre, porque nos das la oportunidad, nos das la motivación, nos das la vida, Señor, para poder seguir estudiando tu palabra y profundizando en ella y creciendo siempre, Señor, como buenos cristianos, Padre. Te pido por todas las personas que vayan a ver este video, se puedan conectar y puedan aprender también, Señor, igual que yo, de cómo tú has ideado todo, Señor, desde los principios de la humanidad, desde antes de la humanidad, para salvarnos, Señor, de las garras del enemigo. Gracias, Señor, te damos por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, creo que hoy vamos a terminar con lo que es las vestiduras sacerdotales. Hemos venido estudiando todo lo relacionado con las ropas de los sacerdotes, lo que significaba en el plan de salvación. Eh, Hoy vamos a estudiar un poco de lo que es el sacerdocio en sí. Hoy vamos a ver cómo Cristo representaba el sacerdote en su máxima expresión. Así que prestemos mucha atención y si tienen alguna pregunta pueden decirme, si tienen alguna sugerencia, alguna opinión también, podemos compartir. Así aprendemos más. Es la palabra de Dios. Bien. Es un alto privilegio y responsabilidad ser un sacerdote. ¿Y por qué? Es un alto privilegio ser un sacerdote. Veamos qué nos dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido real, sacerdote, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Un linaje escogido, un real sacerdocio y una nación santa. Es una gran responsabilidad que tenemos como seres humanos. No solamente Cristo nos dice que vayamos a Él a pedir perdón por nuestros pecados, sino que Él también nos manda a que seamos un real sacerdocio y un linaje escogido y una nación santa. ¿Y cómo podemos llegar a esos estandartes que Cristo quiere que lleguemos? Bien, Dios quiere la dedicación de nuestras vidas a su servicio. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo podemos llegar a ese estandarte? ¿Cómo podemos llegar a ser una nación santa, un real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios, sometiéndonos a Él, obedeciéndole en todo lo que Él nos mande, amándolo por sobre todas las cosas y poniendo y exaltando su santa palabra por sobre toda otra cosa aquí en la tierra, mis queridos hermanos? De esa manera podremos alcanzar estos atributos prácticamente imposible a nuestra vista como ser humano pecador, pero no imposible a la vista de un Dios omnipotente y un Dios poderoso. Hermano Jonathan, bienvenido. ¿Qué hay, Jehuel? Ay, hermano mío, bienvenido, un placer que estés con nosotros por aquí. Heavy, ¿todo bien? Por la gracia de Dios, excelente, hermano mío. ¿Cómo te trata la vida? ¿Bien? Sí, todo bien, aquí tranquilo en casa. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Hoy vamos a acabar con lo que es el apartado de las ropas sacerdotales, si Dios lo permite. Ya esta es la última parte. Hemos venido hablando desde hace, ¿cuánto?
algunas 2 semanas, 3 semanas de las vestiduras sacerdotales. Hoy vamos a ver en sí que Cristo representaba el sacerdocio arónico y vamos a ver de qué manera lo representaba. Y tú te podrías preguntar, pero ¿cómo un hombre como tú y como yo, pecador, va a representar a Cristo? Un hombre que fue santo y fue perfecto en todo el sentido de la palabra, que fue tentado en todo, pero sin pecar. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, hermano mío. Hey, pero eso es candela. Yo te estoy diciendo a ti. Yo te estoy diciendo a ti. Vamos a ver qué nos sigue diciendo la palabra de Dios. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, según Hebreos capítulo 14, capítulo 4, versículo 14, perdón, y Hebreos capítulo 8, versículo 1. Ahora bien, el sumo sacerdote representaba a Cristo Jesús. Y aquí viene la pregunta, ¿cómo este hombre representaba a Cristo Jesús? Un hombre que tenía que pedir perdón por sus pecados, porque si no se perdía, va a representar a Cristo Jesús. Veamos qué nos dice. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, según Hebreos capítulo 8, versículo 2. Capítulo 8, versículo 1 y 2. Ahora bien, a semejanza de Aarón, que simbolizaba a Cristo, nuestro Salvador, lleva los nombres de todos los hijos sobre su corazón y el lugar santo. En el lugar santo, perdón. O se encuentra en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 100, no, Lecciones Prácticas del Gran Maestro, perdón, página 135. No sé si tú te acuerdas, Jonathan, que estuvimos estudiando sobre como este chaleco que tenía el sacerdote, llamado el pectoral del juicio. Yo creo que yo no estaba presente en esa conversación. Ok. El pectoral del juicio, de lo que se está hablando aquí, que Cristo lleva el nombre de los hijos, de todos sus hijos en su corazón, era haciendo referencia a este pectoral del juicio. Estaba constituido de 12 piedras preciosas y cada piedra preciosa tenía el nombre de una de las tribus. Eran 12 tribus que existían en ese entonces y el nombre de esas 12 tribus estaban escritas en el pecho del sumo sacerdote. También en los hombros habían 2 piedras de ónice, la cual se llamaba una Urim y el otro Tumim. Era el teléfono por el cual Cristo se comunicaba con ellos. Y también en los hombros del sumo sacerdote estaban escritos los nombres de las 12 tribus también. Entonces estuvimos estudiando que Cristo llevaba el nombre de las 12 tribus en sus hombros, no solamente por llevarlos, sino que hacía referencia a que llevaba las cargas en los hombros, en sus hombros, a la carga de todo el pueblo le llevaba en sus hombros, que hacía referencia a que él no dejaba a los hombres trabajar más de lo que podían o más de lo que se debía. Y en el pecho simbolizaba de que lo llevaba en el corazón, el nombre de ellos. Lo llevaba en sus hombros y en el corazón también, para ayudarlo y protegerlo en todo lo que ellos se proponían, siempre y cuando estuviera acorde a la voluntad de Dios. Interesantísimo este paralelismo. Por eso el sacerdote Aarón simbolizaba a Cristo Jesús. No sé si tienes alguna pregunta, hermano mío, un aporte, alguna aclaración. Eso que tú acabas de decir, o sea, tú acabas de explicar de cómo una persona, o sea, que tiene que pedir perdón y todo eso puede representar a Cristo. Uh-huh. Eso puede servir mucho para la persona de hoy en día, que tú puedes representar a Cristo en el mundo y no importa que tú no seas alguien de otro planeta o lo que sea, tú puedes representarlo y puedes hacer la cosa correcta, o sea, no es algo imposible. Claro, no es algo imposible. Pero ¿cómo podemos representar a Cristo, Jonathan, aquí en la tierra?
haciendo lo que Él nos manda, Ok, ¿cómo qué? seguir los mandamientos, Amén. todo, no nada más dos ni tres, no, solamente todo seguirlo. Ok, Y la oración tiene que ver mucho con eso, comunicación con Cristo. claro que sí. Y, y también creo que el tema de leer la Biblia influye mucho porque uno aprende muchas cosas que uno no sabe. Y esas son como las reglas que tenemos que seguir y aprendernoslas y amarla y quererla. Exactamente. ¿Puedo yo decir que puedo representar a Cristo sin hacer su voluntad, desobediendo sus leyes? Nunca. Hoy en el mundo se tiene esa teología de que se puede servir a Dios, se puede representar a Cristo aquí en el mundo, pero se puede vivir como uno quiera. Mm. Entonces, es algo que está en muy desacuerdo en cuanto a lo que hemos estudiado ya meses atrás, que venimos viendo cómo tenía que ser el sacerdote, cómo tenía que ser su estilo de vida y todo. De hecho, con la cita que comenzamos a estudiar este último apartado del, de las ropas sacerdotales, nos dice de la siguiente manera: es un privilegio y responsabilidad ser un sacerdote. Óyeme, es un privilegio y una responsabilidad ser un sacerdote, ser un representante de Cristo aquí en la tierra. Por eso nos dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 2 versículo 9: mas vosotros sois linaje escogido, oye, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Cuatro cualidades que más que un privilegio son una responsabilidad que tenemos que tener como hijos y seguidores de Cristo Jesús. Pero nuestra mente pecaminosa lo ve como algo imposible de alcanzar, y el diablo también opta para que no llevemos una vida acorde a los mandamientos de Dios, sino que vivamos una vida acorde a nuestros propios mandamientos que nos inventamos nosotros diariamente. El diablo nos quiere hacer creer que podemos servir a Cristo, podemos representar a Cristo, podemos ser unos buenos cristianos, viviendo en pecado, viviendo una vida como nos da la gana, desaprovechando nuestra juventud, desaprovechando el tiempo. Y de esa manera el diablo nos dice que sí, que tú puedes servir a Dios de esa manera y aún representarlo también. El diablo nos presenta la vía fácil, así como se la presentó a Eva, para que caigamos en pecado y luego nos estemos escondiendo de Cristo Jesús. Y no solamente eso, mira lo que nos sigue diciendo Jonathan. El deseado de todas las gentes, página 655. Todo lo que llevaba el sacerdote tenía que ser entero y sin defecto. Estas hermosas vestiduras oficiales representaban el carácter del gran prototipo, haciendo referencia a Cristo Jesús. Nosotros escudriñamos cada una de las vestiduras sacerdotales, lo que significaba para el plan de salvación y lo que significa hoy en día para nosotros. Nos dice que había que ser todo entero y sin defecto. Todo lo que se iba a ofrecer a Cristo era sin defecto y era entero, y era lo que Él quería que se le ofrecía, no lo que quería uno. Muchas veces hoy en día, nosotros como seguidores de Cristo queremos darle lo que nos sobra a Cristo Jesús. Por ejemplo, tenemos el día entero, trabajamos, jugamos, hablamos, hacemos de todo, pero se nos hace difícil muchas veces sacar 5 minutos, 10 minutos para estudiar la Biblia, para orarle a Dios. Hacemos todo lo que queremos en la semana, pero se nos dificulta ir a la iglesia y congregarnos. Entonces, no estamos haciendo la voluntad de Cristo, estamos haciendo nuestra voluntad y le estamos dando a Cristo lo que nos sobra. Es lo mismo que sucedió con Caín y Abel. Dios les pidió un sacrificio, les pidió un cordero. Abel le llevó un cordero, lo que Dios le dijo que llevara, pero Caín llevó lo que le dio su gana, lo que quiso. Y ese mismo espíritu de Caín es el que se presenta hoy en día en la humanidad. Queremos llevarle a Cristo lo que nosotros creemos que, que se le puede llevar, no lo que Él nos pide. Es algo tremendo. No sé si tienes alguna pregunta, Jonathan. Fuera como si las personas hicieran las cosas
como el que no quiere la cosa, así como yo primero hago todo esto, mi trabajo y atiendo a todas estas cosas y después si yo puedo, si no me siento cansado, si, si tengo ánimo, porque también después mucha gente, "Ay, yo no estoy para hacer eso ahora, yo no me Sí, siento bien". Y después si tengo ánimo es que tú quieres venir a tratar como de, por ejemplo, sentarte a leer la Biblia un poco, pero después que tú haces toda esa cosa de llegarte del trabajo, después te quedaste en el teléfono un chin viendo algo y después ahí tú lo que estás perdiendo el tiempo. So, tú estás haciendo la cosa como el que no quiere la cosa, como déjame hacer esto para salir de esto. exactamente. Imagínate ahora que este sumo sacerdote que hacía referencia a Cristo Jesús hubiese dicho, no, yo me voy a poner la ropa que yo quiera, yo voy a administrar a la hora que yo quiera, no a la hora que Cristo me dijo, voy a hacer la cosa que yo quiera porque yo me siento cómodo así. Hubiese representado a Cristo, ese sumo sacerdote aquí en la tierra. Hubiese sido un No, ejemplo para las demás personas que lo veían a él como intermediario entre Cristo y los hombres. Imposible. no, De esa manera, Cristo nos llama a nosotros a ser real sacerdocio también, a interceder por las personas, a orar por ellos, no hacer sacrificio, sino ofrendar, hacer una ofrenda de oración por esas personas, interceder por ellos, ayudarlos a mostrarle el camino, la verdad y la vida que es Cristo Jesús. Pero si nosotros hacemos lo que nos da la gana, como seres humanos, no vamos a poder representar a Cristo Jesús aquí en la tierra. Imposible. Y eso es lo que el diablo quiere. Desviarnos del foco. Y no obstante eso, mira lo que nos sigue diciendo también Jonathan. Cristo era el fundamento y la vida del templo. Sus servicios eran simbólicos del sacrificio del Hijo de Dios. El sacerdocio había sido establecido para representar el carácter y la obra mediadora de Cristo. Para representar que el carácter y la obra mediadora de Cristo. Oye, ¿y cómo puedo yo, como un sacerdote que Cristo me manda a hacer, llegar a representar el carácter y la obra mediadora de Cristo aquí en la tierra? Carla, bienvenida, un placer que estés con nosotros. Hello, Carla, ¿me escuchas? Bienvenida. Gracias. Ok, nos sigue diciendo. Cristo es el ministro del verdadero tabernáculo, el sumo sacerdote de todos los que creen en él como un salvador personal. Cristo es el sumo sacerdote, sí, pero solamente para aquellos que creen en él como un salvador personal. Si tú no crees en Cristo Jesús, si tú no te interesan las cosas de Dios y a ti te da lo mismo leer la Biblia como no leerla, como entenderla o como tenerla como un libro por arribita, Cristo no puede ser un sacerdote para ti. Para que Cristo pueda ser un sacerdote, tú tienes que reconocerlo como sacerdote, como tu único Salvador y Señor aquí en la tierra. Nos sigue diciendo, Cristo y Melquisedec. Ahora bien, muy importante esto aquí. Presten mucha atención, muchachos. Muy interesante y muy importante a la vez. Nos dice, las únicas referencias hablando de Cristo como Melquisedec son Génesis capítulo 14, versículo 18 y 20, Salmos 110, versículo 4 y Hebreos capítulo 5 al 7. Anoten estas citas porque la vamos a necesitar más adelante. Melquisedec, la palabra Melquisedec en hebreo significa Malki Sedek, que se traduce como mi rey es justo o mi rey es justicia. ¿Cuál es el único rey que es justo? Cristo Jesús. ¿Y por qué tenía Melquisedec ese nombre? Vamos a verlo un poco más para adelante. Era el rey de Salem. Melquisedec era el rey de Salem. Salem significa paz en hebreo y sacerdote del Dios alto. O sea que Melquisedec significaba rey justo y él reinaba en un lugar que se llamaba Salem, que se traduce como paz. Rey justo de paz.
¿Quién es nuestro Rey justo de paz? Cristo Jesús. Y no solamente eso, que era sacerdote también del Dios Altísimo. Vamos a ver que Cristo Jesús es nuestro único sacerdote también, que está en lo alto allá a la diestra del Dios Altísimo, intercediendo por nuestros pecados. Siendo que Melquisedec era un rey de Salem, más tarde de Jerusalén, y sacerdote de Dios, llega a ser un símbolo de Cristo, en quien se unen ambos oficios, según Salmos capítulo 110, versículo del 1 al 4, y Hebreos capítulo 6, 20, y Hebreos capítulo 7, versículo 21 también. Fue Cristo quien habló por medio de Melquisedec, el sacerdote de Dios, del Dios Altísimo. Melquisedec no era Cristo. Ojo con esto. Aunque Melquisedec sea referencia a Cristo, no era Cristo, sino la voz de Dios en el mundo, el representante del Padre. Se describe a Melquisedec como siendo sin madre y sin padre, sin genealogía, no teniendo principio de día ni fin de vida. Interesantísimo este apartado aquí. ¿Quién es desde el principio el verbo? Y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Y todas las cosas por él fueron hechas. Las creadas y no creadas. Cristo Jesús. Por eso Melquisedec, como era un representante de Cristo Jesús aquí en la tierra, nunca se identificó la madre ni el padre, ni la genealogía, ni el principio de día, ni el fin de su vida tampoco, haciendo referencia a Cristo Jesús, que es infinito. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin de todo. Como consecuencia, Melquisedec es hecho semejante al Hijo de Dios. No sé si tienen alguna pregunta los muchachos, Carla, por allá, o mi hermano Jonathan. ¿O cómo vamos hasta aquí? Hasta ahora yo no tengo ninguna pregunta por el momento. Ok, perfecto. Pues seguimos entonces. Nos dice, la superlativa grandeza del sacerdocio de Cristo se hace evidente aquí. Ojo con esto. Ojo con esto. La superlativa grandeza del sacerdocio de Cristo se hace evidente aquí, en esto que vamos a ver ahora mismo. Por el significado del nombre de Melquisedec, por la dignidad de su sacerdocio y de posición regia, por su falta de genealogía, por el hecho único de ser Cristo, ofrenda y sacerdote a la vez. Su singularidad, esto es muy importante también. Los sacrificios del ritual levítico simbolizan el sacrificio de Cristo. En los aspectos básicos y esenciales, el sacerdocio arónico y el de Cristo son los mismos. En aspectos básicos y esenciales son los mismos, no en profundidad, ni literalmente son los mismos, así. ¿Y por qué no son los mismos así? Solamente era una sombra de lo que había de venir el sacerdocio arónico. Bien. El hecho de que Cristo se ofreciera a sí mismo, según Hebreos capítulo 9, versículo 14, en ofrenda a Dios, introduce una verdad adicional. Que Cristo no fue ofrecido por otro, sino que se ofreció a sí mismo. Es que en Cristo se da la singularidad única de ser Él a la vez y en el mismo acto ofrenda y sacerdote. Amén. Cristo es nuestra ofrenda y a la vez nuestro sacerdote. Por eso Él se ofreció a sí mismo por nuestros pecados. Y por eso Él intercede también por nosotros y por nuestros pecados. Interesantísimo. Deseado de todas las gentes, página 16. Esto actualiza y clarifica la absoluta unidad cualitativa de un sacrificio, según Hebreos capítulo 10, versículo 12 al 14. La trascendencia de un oficio sacerdotal, según el orden de Melquisedec, Hebreos capítulo 7, 16, y la perfección de su carácter también. En Hebreos capítulo 4 al 7 se contrasta entre
sacrificio arónico y sacrificio de Melquisedec, que es Cristo. El sacrificio arónico estaba regido por la genealogía y la sucesión. Interesante. Se moría un sacerdote y lo sucedía o lo reemplazaba otro. Pero en el sacerdocio de Melquisedec o de Cristo era vocacional. Interesante. Su carácter era temporal e inferior en el sacrificio arónico. El carácter era inferior al carácter de Cristo, pero en el sacerdocio de Melquisedec tenía superioridad cualitativa y su duración eterna. Nos sigue diciendo lo siguiente. El sacerdocio arónico o levítico caducó con la muerte de Cristo, cuando, con un ruido desgarrador, el velo interior del templo fue rasgado de arriba abajo por una mano invisible que bajó expuesto a la mirada de la multitud, un lugar que fuera una vez llenado por la presencia de Dios. Así se daba paso al nuevo sacerdocio, el orden de Melquisedec. Desde entonces, el Salvador iba a oficiar como sacerdote y abogado en el cielo de los cielos, deseado de todas las gentes, página 705. Y si queremos leer un poco más sobre esto, solamente tenemos que ir a Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5, Hebreos capítulo 7 versículo 24 al 25 y Hebreos capítulo 8 versículo 1 al 2. Me gustaría leer esta cita que se encuentra en Primera de Corintios capítulo 2 al 5. Muy interesante esta cita y profunda a la vez. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 5. Lo voy a leer desde el versículo 1 hasta el 5, que nos dice de la siguiente manera. Exhorto pues, ante todo, que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y oraciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Aquí nos está hablando Pablo. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, que es lo que quiere Dios de nosotros, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Cristo nos dice que Él es el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. ¿A qué nos está mandando Pablo aquí? A que vayamos a Cristo Jesús. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos para testimonio a su debido tiempo. Tremenda cita, que si nos ponemos a analizarla, no acabamos hoy, ni mañana, ni pasado, de tan profundo que es. Sigue diciendo, su perpetuidad. Al sacerdocio arónico se lo describe como sacerdocio perpetuo. ¿Y por qué perpetuo? Según según Éxodo capítulo 40, versículo 15 y Jeremías capítulo 33, versículo 18. En ningún caso se indica que alguno de los sacerdotes individuales sea sacerdote eterno. Y en esto radica la debilidad e inferioridad del sacerdocio arónico en comparación con el sacerdocio de Melquisedec, haciendo referencia a Cristo. Según Hebreos capítulo 7, versículo 18. Los sacerdotes arónicos fueron muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, que es Cristo Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, alabado sea Dios. Que Cristo es inmutable. Cristo no tiene principio ni fin, por ende intercede por nosotros. Sin la necesidad de que venga alguien
a reemplazarlo porque Él es eterno. El juramento divino. La inauguración del sacerdocio arónico fue posible gracias a un mandamiento, a un llamamiento divino. Fue por esto que fue posible el sacerdocio de Aarón. Si Dios no hubiese llamado a Aarón, Aarón no hubiese sido sacerdote. Pero ahora bien, harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, para que sean mis sacerdotes, por mandato de Dios. Pero no se hace mención de un juramento divino como ocurre en Salmos capítulo 110, versículo 4, donde se introduce a un nuevo sacerdote según el orden de Melquisedec. Cristo Dios no llama a Jesús a ser un sacerdote porque ya Cristo era sacerdote. Desde antes de darle el santuario, de darle todas las reglas del tabernáculo a Moisés, desde antes de la creación del mundo. Porque el tabernáculo es un ejemplo del celestial. ¿Y quién estaba intercediendo en ese tabernáculo celestial desde antes de que se le diera la maqueta o el marco a Moisés? Este juramento sugiere la dignidad superior del sacerdocio de Melquisedec, porque los otros, ciertamente sin juramento, fueron hechos sacerdotes, pero este, que es Cristo Jesús, con el juramento, según Hebreos capítulo 7, versículo 21. Siendo que es un sacerdocio perpetuo e indisoluble, dado con juramento, la intercesión sacerdotal de Cristo en los cielos llega a ser eternamente y suficiente. Alabado sea Dios. Carácter perfecto. Wow. Me encantó esta parte aquí. El nuevo sacerdocio es mejor que el levítico, porque el nuevo sacerdote es Jesús, quien es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más humilde que los cielos. Santo, inocente, sin mancha, apartado del pecado y hecho más sublime entre los cielos. Ese es nuestro Señor Jesús. Y ese es el carácter que Él quiere que nosotros adoptemos mediante Él, no mediante nosotros mismos, para que podamos ser un sacerdote, para que podamos ser real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios aquí en la tierra, y podamos representarlo a Él en espíritu, en verdad y en carácter, mis queridos hermanos. Bien, el sumo sacerdote del orden levítico, aunque no estaba libre de pecado ni inmunizado contra la tentación, era apartado y santificado mediante el elaborado ritual de ordenación y la purificación ceremonial. Ojo con esto. Aarón podía pecar así como tú y como yo. Aarón tampoco estaba exento de las tentaciones así como tú y como yo. Pero ¿qué lo hacía especial Aarón? ¿Qué hacía que Aarón representara a Cristo aquí en la tierra? La ordenación y la purificación ceremonial, la sumisión que él tuvo cuando Dios le dio a Moisés el mandato para que él fuera sacerdote, con el llamado y con la ordenación y con la obediencia que él tenía a todas las órdenes que Cristo, que Dios le daba mediante Moisés. Él llegó a tener un carácter adecuado para la obra que se le ordenaba. De la misma manera, nosotros también podemos llegar a eso. Por eso Cristo nos llama a ser sacerdotes y nación santa y pueblo adquirido por Él también, mis hermanos. Pero nuestro Señor Jesucristo no necesitó de ninguna ceremonia de purificación, ya que la dedicación de su vida al ministerio sacerdotal se apoyaba en el juramento divino y en la incontestable trayectoria de su vida sin pecado. Ahora bien, Cristo nos llama a nosotros a que seamos sacerdotes.
Él nos dice que vosotros sois real sacerdocio. Él no nos llama y que tú te voy a elegir a ti como sea para que seas sacerdote a otra persona. No. Cristo nos dice, mas vosotros sois real sacerdocio. O sea que el llamamiento que Cristo nos está dando para que lleguemos a eso es nuestro estilo de vida, así como Cristo vivió un estilo de vida acorde a los mandamientos de Dios, acorde a los pasos de Dios, acorde a los mandatos de Él. Él no necesitó de un llamamiento. Porque su vida sin pecado, su estilo de vida, su ministerio también lo respaldaba y no tenía que tener ningún llamado. Porque el llamado era Él mismo. ¿Alguna pregunta, alguna aclaración, los muchachos? Yo tengo una pregunta. Okay. So viene siendo algo como que no es que Él nos elija como a ti sí y a ti no. Es algo como que nosotros todos tenemos, si queremos formar parte de esto, podemos hacerlo. Simplemente, no, o sea, no es como que, oh, tú puedes y yo no puedo. Exactamente. En este caso, Él solamente llamó a Aarón y a sus hijos para que sean sacerdotes. No todo el pueblo podía ser sacerdote. Porque no todo el pueblo hacía referencia a Cristo, no todo el pueblo representaba a Cristo. Porque todo el pueblo necesitaba un intermediario, necesitaba a alguien para que pueda llevar sus pecados ante él y el sacerdote pudiera interceder por los pecados para con Cristo. Pero en este caso todos podemos ser y podemos llegar a ser sacerdotes en Cristo Jesús. No es con un llamado que Cristo nos va a hacer y que tenemos que ungirnos la cabeza, tenemos que hacer diferentes rituales como fue el llamamiento y la ceremonia que tuvieron que hacer para poder ungir a Aarón. No, sino que mediante nuestro estilo de vida, Cristo quiere que nosotros lleguemos a ser a ese sacerdote para su honra y su gloria. Todo esto del santuario, todos estos temas, el ser humano lo ve como algo pasado de moda, como algo aburrido, como algo sin sentido, como algo que solamente se ve en el Génesis, se ve en el Éxodo, en Levítico y en Deuteronomio, como algo que no tiene sentido, como algo que sucedió y ya, y pasó. No, mis hermanos, si estudiamos este tema a profundidad, nos daremos cuenta de que Cristo tiene maravillas que hacer con nosotros. Toda palabra es inspirada por Dios, mis hermanos, y es útil para redarguir, para enseñar y para corregir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea preparado en toda obra. Estos temas son muy importantes. Lastimosamente, la mayoría de personas no se conectan, no les interesa porque no es atrayente a la vista. Así como Cristo Jesús no era atrayente para que lo deseen, así mismo es este tema. No es atrayente a la vista, es un tema aparentemente aburrido y demás. Pero no, mis hermanos. Aquí se encuentra el plan de salvación que Cristo ha dejado desde antes de la creación del mundo para salvarte a ti, para salvarme a mí. Sigue diciendo, y allí sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, según Hebreos capítulo 8, versículo 1, Cristo llega a ser ministro del santuario. Hebreos capítulo 8, versículo 2, a quien podemos allegarnos con corazón sincero y plena certidumbre de fe, sabiendo que puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo puede salvar. Que Cristo puede salvar, que Cristo salva. Ok. Pero ¿cómo Cristo puede salvar? Si tú lo reconoces como nuestro sumo sacerdote, si tú le oras a Él, si tú pides perdón por tus pecados, Él puede interceder por tus pecados. Porque el que encubre sus pecados no será prosperado. Por eso Él nos dice que venid a mí y estemos a cuenta. Si vuestro pecado fuese en rojo como el carmesí, como blanca lana serán emblanquecidos. Cristo nos llama que vayamos a Él, el único sacerdote, porque no tenemos o no hay otro Dios
porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay a dónde más ir. Mirad a mí todos los términos de la tierra, dice Isaías 45:22. Mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos, porque yo soy Jehová, tu Dios, y no hay más. Dejemos de andar para aquí y para allá buscando algo que sacie nuestra vida, que pueda calmar nuestras ansias. Vayamos a Cristo Jesús diariamente. Él es el camino y la verdad y la vida. Y Él es el único que puede mostrarnos y darnos vida eterna, mis queridos hermanos. No sé si tienen alguna otra pregunta, aclaración. No sé si Carla tiene algo que decir por allá o Jonathan para terminar. Ya gracias a Dios terminamos con el apartado del sacerdocio, las vestiduras sacerdotales. El miércoles vamos a comenzar con otro tema sumamente interesante e importante para nosotros. Así que yo les insto, mis muchachos, a que se conecten. Sigamos estudiando la palabra de Dios. No solamente estudiándola, sino escudriñándola, viendo el significado de cada cosa, porque todo lo que está en la Biblia es para beneficio de nosotros. ¿Tienen algo que compartir? ¿O qué les ha parecido este apartado de este último apartado de las vestiduras sacerdotales y el sacerdocio de Cristo? ¿Creen que es interesante el tema, que es importante para nosotros? Sí. Muy importante. Amén, amén. Amén, Bien, como te estabas diciendo, yo considero que todos los temas que contiene la Biblia, todos son importantes y es bueno estudiarlos en algún momento dado para uno tener más conocimiento, porque nada de lo que está escrito por estar. Todo tiene un sentido, todo tiene una razón, y en el caso de Dios, todo tiene más de una razón, todo tiene muchísimas razones y todo se hace con muchísimos sentidos. O sea, para hacer diferentes cosas con una sola. Así yo he visto que trabaja Dios. exactamente. Cristo une cada cosa con el propósito de que entendamos bien, que podamos tener un amplio conocimiento de cómo es Él y de cómo Él ha inspirado a la palabra de Dios. Es lo mismo que pasa con Apocalipsis. Apocalipsis es un libro que nos manda la Biblia completa. Tenemos que escudriñarla porque cada palabra del Apocalipsis, cada palabra de la Biblia es con un significado interesante y bueno para nosotros. Así que vamos a orar, los muchachos. Gracias por acompañarnos nuevamente y por tomar un poco de su tiempo para estudiar, escudriñar la palabra de Dios. Así como estamos, vamos a orar para darle gracias a Dios por todo. Oremos. Amado Dios, Señor, gracias, Padre, por este tremendo estudio, Padre, que acabamos de tener. Señor, ayúdanos, Padre, a poder ser semejantes a ti. Ayúdanos, Señor, a ser real sacerdocio y nación santa, Padre. Danos la sabiduría, Señor, para poder seguirte a ti por donde quiera que tú andes. Danos el coraje, Señor, de negarnos al mundo y de seguirte a ti por donde quiera que vas, Padre. Ayúdanos a perfeccionar nuestro carácter diariamente. Podamos ser representantes tuyos, Señor, y que podamos ser luz donde quiera que estemos, Padre. Te pido por Carla y te pido por Jonathan también, Padre, que tú los dirijas. Tú los cuidas, Señor, que tú los sigas instruyendo en espíritu y en verdad, Padre, para que ellos puedan ser buenos sacerdotes, Señor, y buenos representantes tuyos aquí en la tierra. Puedan traer almas, Señor, a tus pies, Padre. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, los muchachos. Nada, seguimos hablando el miércoles con un tema buenísimo también. Les voy a tirar por el grupo ahora cuál será el tema. También agradeciéndole a todas las personas que nos ven a través de Facebook Live y YouTube. Que Dios los siga protegiendo y espero que este tema sea de beneficio espiritual para cada uno de ustedes también. Que el Señor los bendiga. Amén, buenas noches. Buenas noches.